Bienvenidos nuevamente a La Encrucijada. Y la encrucijada de hoy es absolutamente maravillosa porque nos encontramos con un gran director colombiano, porque siempre ven a los actores, pero no ven a estas personas que son las que están atrás, como son los directores. Y este personaje es Mario Rivero. Mario Rivero es muy conocido en cine y en televisión, donde más lo conocen, que él ahora nos va a contar la anécdota, es el director de Betty la Fea, este ícono de telenovela tan maravillosa que tuvimos. ¿Cómo es que tú me estabas diciendo que ya no eras Mario Rivero, sino...? Sí, yo no sé si es una fortuna o un infortunio, pero yo ya no tengo nombre propio. Yo ya no me llamo Mario Rivero Ferreira. Yo me llamo el director de Betty la Fea. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y pues Betty la Fea considero que es un trabajo absolutamente maravilloso, pero tengo cosas que, no sé, de cierto modo pienso que en mi trayectoria pues superan muchas cosas, ¿no? Exactamente, Mario, porque en ese sentido, por ejemplo, hay una película que es de humor y que es maravillosa, que representa un poco lo que somos los colombianos, que se llama El Embajador de la India. El Embajador de la India, que fue... ¿Es tu primera película colombiana? ¿En Colombia sí, o no? hecha en Colombia, sí, es mi primera película. Es mi primera película, la hice pues luego de terminar estudios en el Instituto de Cine de Moscú. Y resulta que cuando regresé, entonces yo cruzando fronteras, cuando sacaba mi pasaporte colombiano, de una vez, ¡pum!, contra la pared. Sí, yo veía que con otros pasaportes pasaban muy fácil. Y yo me hice ese planteamiento, me dije, oiga, nos desprecian en todas partes del mundo por el pasaporte colombiano, pero nosotros en Colombia nos despreciamos aún más, nos tiramos más duro entre nosotros. Entonces de ahí surgió la idea de escribir El Embajador de la India, que es una historia que yo conocí estudiando en el Colegio Santander en el año 64, y siempre me sonó, y tiene mucha similitud también con una gran obra rusa maravillosa que es El Inspector de Nikolai Gogol. Y eso fue lo que me llamó la atención, que historias tan similares como la historia del Embajador de la India y la historia del Inspector de Gogol, que suceden en tiempos y en distancias tan diferentes, fueran tan similares, fueran tan parecidas. Entonces ahí dije, ahí hay un fondo universal muy fuerte, ¿sí? Ahí hay una exploración en el ser humano muy profunda. El embajador de la India es lo que tú dices, la capacidad que podemos tener nosotros de burlarnos de nosotros mismos. Sí. ¿O no? Porque el embajador de la India, ¿la historia qué es? Es un tipo que va y dice que es embajador, llega a los pueblos de lo que yo me acuerdo. El tipo nunca dijo que él era embajador. Ah, la gente fue la que lo volvió embajador. Sí, él era de Yaguará. Entonces le preguntaron, perdón, el señor no es de acá, y a él le dio por contestarles con acento, es decir, hablando enredado simplemente. Y les dijo, oh, no, yo no ser de acá, yo otro país, otro. Y entonces ahí empezó, digamos, la historia. Y entonces le preguntaron que de dónde era y dijo que era de la India. Ya después ellos se inventaron que era el embajador de la India. Él nunca dijo que era el embajador de la India. Es la misma idiosincrasia, o sea, el mismo pueblo, la misma comunidad la que lo vuelve. Claro. Y yo eso lo plasmé pues de manera absolutamente gráfica. A él lo visten, lo cambian de ropa, le fabrican ponen el vestido largo, le fabrican el turbante, le fabrican el turbante, sí. Y bueno. Eso pues, tiene que ver también un poco con una burla a la identidad, a la falta de claridad que somos nosotros. Si es extranjero a todos le hacemos venia, si somos nosotros mismos no nos respetamos. Es decir, es a todo aquello que tenga un algo de incierto, de engaño. Es decir, aquí, si tú dices lo que eres, como eres, pues les parece que es poco y que debías tener algo más. Entonces somos muy dados a eso de engañar, de estafar. Claro. Hay una crítica social muy profunda en la película y en general todo lo que tú haces, porque creo que tú dirigiste Vuelo Secreto también. Vuelo Secreto, sí, también. Que era de humor, pero dentro del humor hay crítica social. O sea, el humor es vernos a nosotros mismos como un espejo revelador, ¿o no? La magia de Vuelo Secreto estuvo en que de pronto nos dimos cuenta. Eso fue planteado, eso lo escribió Juan Manuel Cáceres,
muy talentoso él, pero Juan Manuel planteaba un triángulo amoroso, digamos, en una agencia donde no podían trabajar familiares. Trabajaba los dos vendedores estrella, estaban casados y el director, el dueño de la empresa, estaba enamorado de esa chica, entonces ellos, y le coqueteaba permanentemente. Entonces era un triángulo amoroso, pero realmente la historia nos empezó a funcionar, se fue a un fondo muy grande, 7 años duramos haciendo la historia. ¿Por qué? Porque entendimos por el camino que estábamos haciendo realmente era la comedia de la oficina colombiana. Entonces, cuando entendimos esa magia, que no era un triángulo amoroso simplemente, sino la comedia de la oficina colombiana, eso nos dio, digamos, un respiro muy fuerte, sí. Pero una pregunta, Mario, ¿qué es ser director? Yo lo que he entendido, digamos, a través de mi práctica, yo tengo ahora 68 años y empecé a hacer teatro a los 13 años. Toda una vida. Toda una vida, digamos, con ires y venires. Yo pienso que, voy a lo inicial, todo esto es de seres humanos para seres humanos. Y lo que funciona siempre son las buenas historias contadas a través de personajes. Nuestra obligación como seres humanos es hacer historias que primero las entiendan y las compartan, las vivan, las disfruten o las padezcan los seres en donde nosotros habitamos. Que se identifiquen. Y ahí hay un drama muy grande, porque nosotros sí, los que hacemos este oficio, tenemos tan buenos escritores, tan buenos directores, sí, pero poco a poco nos han ido obligando a hacer historias que no nos pertenecen, que no nos corresponden, ¿sí? Eso es un tema interesantísimo el que estás tocando, Mario. Pues lógico. Interesantísimo, porque se ha desvirtuado completamente. O sea, en este momento el director es más importante, el productor, digo yo, en cuanto al manejo del contenido de la obra, que el director. Yo a veces cuando me dicen, ¿qué te parece pues ciertos géneros y ciertas cosas que hacen y todo eso? Yo la miro y digo, pues no sé, de pronto así son los extraterrestres, ¿sí? Pero esos intentos de seres humanos que me muestran ahí no somos. No somos nosotros. Nosotros como colombianos estamos en la profunda obligación de explorar en todo el humor y en todo el drama que nos rodea. Por ejemplo, dicen que el narcotráfico, que no se deben hacer, que ya la gente está saturada. Sí, lógico, porque se fueron por una línea falsa, por una línea que no es. Pero el narcotráfico se debe tratar, lógico. Es que el problema no es el tema, sino es la forma como se aborda. Lógico. Ahí radica el gran problema, ¿cómo lo aborda? Lógico. Hasta se puede hablar de pornografía y hay que hablar de Desafortunadamente nos han impuesto, digamos, artificialmente esquemas, y muchas veces, habiendo demostrado que lo que realmente produce dinero, que lo que realmente produce alegría, que lo que realmente, digamos, le llega a la gente, son las cosas, la exploración en los seres humanos nuestros. De lo que somos nosotros. Nosotros somos pésimos haciendo franceses, gringos, ingleses, sí. Pero los aún gringos, de mexicanos. pero los gringos son pésimos haciendo colombianos y haciendo, no sé, argentinos y así. No, es que a cada uno lo que le corresponde. Y si tú logras hacer seres identificables en el tejido social particular donde tú habitas, sí, tú eres universal. Claro, total. La universalidad es profundamente particular. ¿Por qué? Porque es que en el fondo todos los seres humanos tenemos los mismos sueños, tenemos las mismas ilusiones, ¿sí? Pero en la manera de manifestarlo, ¿sí? Somos absolutamente distintos, diferentes, somos seres únicos. Yo digo a veces, tomando el pelo, y tengo muy poco, ¿no? Tomando el pelo, yo digo, pues digo que la que verdaderamente a mí me enseñó a hacer las cosas fue mi mamá. Mi mamá tenía una frase maravillosa. Ella decía, tuve 10 hijos, a todos les di de comer lo mismo y todos son distintos.
Ella se maravillaba ante la diferencia. Es que no encuentras dos seres humanos exactos, iguales. ¿Cómo es la función del director en la telenovela? Por ejemplo, cuando tú haces comerciales, ¿sí? ¿Tú qué es lo que elaboras en un comercial? El segundo. Sí. Cada segundo del comercial. O sea, simplificar a nivel audiovisual. Claro, cada segundo del comercial debe ser absolutamente perfecto. Que la telenovela es alargar. Aquí debe es ser concretar, perfecto. sí. Cuando tú haces cine, ¿tú qué elaboras? La historia, plano. el plano. El plano, ¿sí? Que es la parte del todo, ¿sí me entiendes? Y que tiene que contar X historia. Pero tú estás elaborando el plano. Cuando tú haces telenovela, ¿qué debes elaborar? Okay. La escena. Entonces, de pronto me llaman para dirigir una cosa que se llamaba Betty la Fea. Y era una telenovela y todo eso. Pero yo dije, si no me cuelgo de este bus de la profesión, pues me quedé totalmente. Entonces me fui a mirar qué era. Y Fernando Gaitán me entregó 70 páginas con el resumen de una historia que no se sabía dónde sucedía. Eran dos seres que se agredían, que se querían, pero no estaba ubicada en ninguna parte. Necomoda, y yo leí con mucha angustia todo eso. Y entonces me fui y les dije, oiga, perdonen, además con el temor de que perdiera, antes de recibir el empleo lo perdiera, ¿no? les dije, perdonen, pero leí con mucha atención estas 70 páginas, ¿sí? Y ni siquiera sonreí una sola vez. Entonces Fernando me dijo, fresco, me dijo, y me empezó a contar la historia. Y era otra cosa. Y duró 2 meses contándome la historia. 2 meses. Pero desde que empezó a contarme la historia hasta que terminó de contarme la historia, yo no hice sino reírme. Betty la Fea, ¿sabes en cuántos días suceden? Sí. 360 y pucho, días al año. 370 capítulos que hicimos, son 28 días. 28 días que suceden, sí. Nadie lo ha visto desde ese punto de vista, sino uno se basa en la historia, no hay tiempo. Claro, pero son 28 días, ¿sí me entiendes? 28 días que Fernando volvió 370 noches, digamos, de pasión del pueblo colombiano corriendo a mirar su telenovela. Y eso, nosotros cuando hicimos Betty, nosotros trabajamos, no sé, 9 meses sin parar y no nos dimos cuenta de nada y dele, y de pronto como que hicimos así y dijimos, miércoles, esto está funcionando, esto le está llegando a demasiada gente, y después dijimos, le llegó a todo el pueblo colombiano, y después dijimos, le llegó al mundo, pero nosotros éramos los más asombrados, porque lo único que habíamos hecho era trabajar con mucha honestidad, ¿no? Con mucha búsqueda, sin tratar de imponerle a la historia cosas artificiales ni nada de esto, no, pero con mucha búsqueda. Mira, Betty tiene una magia, y la tendrá siempre. ¿Cuál? Afortunadamente. Es que cuando la vieron en esa época, cuando la vieron 90s. Luego, cuando la ven ahora, ¿sí? Y cuando la vayan a ver mucho tiempo después, esa temporada, la gente siente que eso está sucediendo en ese instante. Se siente identificada, que eso es fundamental. Cosa que no tienen, y pues, se vuelve atemporal. El 90% de las cosas que se hacen. Profundo de lo que tú dices, claro, de los seres humanos, claro. Está tocando hilos, porque es que yo me acuerdo que eso nadie lo quería hacer, porque hablar de feas, qué pereza. No, si pues, siempre había que hablar de bonitas. A mí fue de casualidad que me tocó porque a varios directores les ofrecieron dirigir Betty y lo rechazaron, porque pues era como la antitelenovela. Sí. Sí, o sea, hablar de una fea. Era un absurdo. ¿Cuál es la encrucijada entonces en este momento a nivel de nuestro oficio? Pues a nivel de nuestro oficio, mira, es muy sencillo, eso sí, la gran pregunta, la de Hamlet, ser o no ser, ¿sí? El maestro nuestro, Sergei Gerasimov, nos decía en ruso, decía, «Buit, ili nie buit, buit, конечно, buit», ¿sí? Ser o no ser, claro que ser, decía él. Esa es la obligación de nosotros como seres humanos, la búsqueda. Pero ser quiénes, esos quiénes. Que debemos ser, que debemos buscar, que debemos encontrar. Bueno, Mario,
eso que tú nos estás diciendo, que sea una reflexión para todos los jóvenes que nos están viendo por el canal Zoom y la gente que nos está siguiendo en nuestro canal. Mario, es mucho el tema para conversar contigo y estás invitado para un próximo programa. Pero hoy alcanzamos a conocer una parte esencial de quién es Mario, Mario como persona y sobre todo Mario como director. Y mil gracias por habernos acompañado, Mario. De verdad que gracias, y un director maravilloso, un ser maravilloso, y sigue así, explorando la cotidianidad desde el drama y desde el humor. ¿Ok? Gracias, y síganlo ustedes, por favor, en Facebook, en Twitter, y acuérdense, cuéntenos de qué quiere que hablemos y díganos qué piensa de lo que están viendo.